Las pandemias cambiaron el mundo. Millones de personas encerradas, ciudades vacías, miedo, distancia, aislamiento. Y durante esos años, la humanidad descubrió algo incómodo: lo vulnerables que somos frente a una enfermedad. Pero hay algo todavía más extraño, porque muchísimo antes de que existieran los humanos, las hormigas ya habían aprendido a sobrevivir a epidemias. Y no estamos hablando de pequeños grupos, hablamos de sociedades gigantescas, miles, a veces millones de individuos viviendo juntos. Algo que en teoría debería ser perfecto para que una enfermedad lo destruyera todo. Pero no ocurre. Y cuando los científicos empezaron a estudiar cómo sobrevivían, descubrieron algo inquietante. Las hormigas detectan la enfermedad, aíslan individuos, reducen contacto, limpian la colonia. Y algunas incluso producen sustancias antimicrobianas naturales, sin hospitales, sin medicina, sin tecnología. Y aún así, funciona increíblemente bien. Y aquí es donde todo empieza a volverse extraño. Las hormigas no hablan, no tienen médicos, no hacen análisis, no entienden la enfermedad como nosotros. Y aún así, saben cuando algo va mal. Toda la colonia funciona mediante señales químicas invisibles. Cada hormiga deja información constantemente. ¿Quién es? ¿Qué función tiene? ¿Cómo está? Todo se transmite mediante química. Y cuando una hormiga enferma, algo cambia. Su olor cambia. Las señales químicas cambian. Y el resto de la colonia lo detecta casi inmediatamente. A veces incluso antes de que existan síntomas visibles. Piensa en eso un segundo. Miles de individuos detectando enfermedad únicamente por cambios químicos microscópicos. Como si toda la colonia funcionara como un enorme sistema de vigilancia biológica. Y lo más inquietante es que funciona. Porque una colonia no puede permitirse una epidemia. En un espacio cerrado, con miles de individuos, un contagio debería ser devastador. Pero las hormigas llevan miles de años sobreviviendo exactamente a eso. Y aquí es donde la situación se vuelve todavía más inquietante. Porque cuando detectan una enfermedad, la colonia cambia completamente. Las hormigas enfermas empiezan a recibir menos contacto. Algunas son evitadas. Otras dejan de entrar en ciertas zonas. Y en algunos casos, las propias hormigas enfermas se aíslan voluntariamente. Como si entendieran que representan un peligro para el resto. Y esto no es casualidad. Porque la prioridad de la colonia no es el individuo, es la supervivencia del conjunto. Y cuanto más estudia esto, más extraño resulta. Porque muchas veces parece que las hormigas reaccionan como si fueran un único organismo gigante, no como individuos separados, como una sola entidad viva, un superorganismo. Y eso explicaría por qué reaccionan tan rápido. Porque cuando una parte del sistema falla, todo el sistema responde. Pero todavía hay algo más extraño. Porque algunas especies producen sustancias antimicrobianas naturales. Sí, antibióticos naturales. Compuestos químicos capaces de combatir bacterias y hongos dentro de la colonia. Piensa en eso. Llevan miles de años utilizando química defensiva contra infecciones, muchísimo antes de que existiera la medicina humana. Y no solo eso, también limpian constantemente la colonia.
se limpian entre ellas, retiran residuos, eliminan individuos muertos, controlan humedad. Todo está diseñado para reducir riesgos, como si toda la colonia hubiera evolucionado alrededor de una sola obsesión: evitar el colapso. Porque para una colonia, una epidemia no significa enfermedad, significa extinción. Y cuanto más aprendemos sobre ella, más incómodo se vuelve todo. Porque las hormigas llevan miles de años resolviendo problemas que nosotros apenas empezamos a entender. Agricultura, ganadería, organización social, guerra, control de epidemias. Y lo hacen sin universidades, sin ciencia moderna, sin tecnología, y aún así sobrevivieron mientras especies muchísimo más grandes desaparecieron. Y quizá eso explica parte de su éxito. Porque las hormigas no piensan como individuos, piensan como colonia. Y eso cambia completamente las reglas. Y quizá lo más inquietante de todo es que las hormigas nunca tuvieron tecnología, nunca tuvieron medicina, nunca tuvieron ciencia, y aún así aprendieron a sobrevivir juntas, mientras nosotros todavía seguimos intentando hacerlo. Porque cuanto más observas una colonia, más parece que no estás viendo insectos. Estás viendo una sociedad que lleva miles de años resolviendo problemas que nosotros apenas empezamos a entender. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que nunca desaparecieron. Porque sobrevivir nunca dependió del individuo, siempre dependió de la colonia. Y cuanto más aprendes sobre ella, más difícil resulta dejar de observarla. Porque ya no parecen simples insectos, parecen algo muchísimo más antiguo, muchísimo más eficiente y muchísimo más complejo de lo que imaginábamos. Y esto es solo una pequeña parte de lo que las hormigas son capaces de hacer. Porque cuanto más profundiza en este mundo, más extraño se vuelve todo. En los próximos vídeos voy a enseñar guerras entre colonias, especies increíblemente avanzadas, comportamientos que parecen imposibles y cosas que honestamente parecen ciencia ficción. Así que, si te interesa este mundo, nos vemos en el siguiente vídeo.